La ecuación útil es la ecuación del flujo. El flujo electromagnético, ¿no?, que es igual al área por la intensidad del campo magnético por el coseno del ángulo que gira. Es un ángulo variable en función del tiempo, donde es igual a omega por t. Omega es la velocidad angular, ¿no?, del sistema. Primera ecuación a llevarnos. Ecuación de flujo magnético. ¿Sí? Vamos a anotar aquí. Segunda ecuación, bueno, la derivada del flujo respecto al tiempo, un signo negativo cambiado, nos da la fuerza electromotriz inducida. Vamos a anotar acá. Es el flujo magnético variable sobre una espira que gira. ¿Y gira en dónde? Gira en un campo magnético. Luego tenemos de aquí la fuerza electromotriz inducida en la espira. Fuerza electromotriz inducida en la espira. ¿Correcto? Es decir, al girar se induce una diferencia potencial que es inducida, que es igual a la derivada del flujo, donde también sabemos que el término A por B por omega, que se debe doble, V, se muestra ahí, es igual a la fuerza electromotriz máxima, esta cantidad de acá. Esto se va a denotar como E, fuerza electromotriz máxima. ¿Correcto? E sub 0. E sub 0. Es esta cantidad que se muestra aquí. ¿Listo? Algunas ecuaciones adicionales, ahorita las vamos a ir anotando. Entonces, el flujo es coseno y la fuerza electromotriz es seno. Se denota una función alternada del voltaje. En un momento el voltaje es positivo, en otro instante el voltaje es cero y otro negativo. También hemos visto cómo funcionaba. Por supuesto, en la ecuación nos podemos dar cuenta que depende del tiempo y de la velocidad angular. De la velocidad angular del elemento. ¿Listo? Entonces, usar aquí para poder entender cómo es que se dan estas funciones. Entonces, aquí también cabe decir que omega, vamos a anotarlo acá, omega es el ángulo barrido en unidad de tiempo y otras tantas relaciones, ¿no? Omega también es igual a 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia del movimiento circular, donde también la frecuencia, que es el número de oscilaciones, se decía en movimiento armónico simple, o el número de pulsos, el número de vueltas de la espira, ¿no?, en la unidad de tiempo, sobre tiempo. Correcto. Es decir,
Si da 50 vueltas en un minuto, 50 RPM, ¿no? O da 20 vueltas en un segundo, que es bastante rápido, la frecuencia es ¿cuánto? ¿No? O sea, si el periodo es de 20, es el tiempo de una vuelta, ¿no? La frecuencia es 20 vueltas por segundo. Eso lo vamos a ver ahorita. Perdón, estoy equivocándome. El periodo es el inverso de la frecuencia, así que la frecuencia se mide en segundos a la menos 1, ¿correcto? O hertz. Y además la frecuencia es el inverso del periodo. El periodo es el tiempo de una vuelta. ¿Listo? Licenciado, Sí, dígame. una consulta, cuando, ¿cómo se llama? Cuando el espira está paralelo al campo magnético, el Ajá, ángulo que forma la normal a la superficie de la esfera y el vector y la línea de campo sería 90 grados, ¿no? correcto. Sí, Quiere aquí, decir que en ese instante no habría un flujo correcto, magnético. Y correcto, bueno, ¿y por qué cuando está en esa posición la fe inducida es máxima si no hay un flujo? correcto. A ver, explico acá. Bueno, eso es importante lo que dice su compañero, ¿no? Esta es la línea normal al plano de la espira, ¿no es cierto? La recta es una recta que pasa perpendicular al plano de la espira. Y el ángulo θ que se mide es el ángulo de esa perpendicular con la dirección del campo magnético. Cuando este ángulo es 90, ¿no es cierto? Decimos 90. Coseno de 90, observen, coseno de 90 es 1, ¿no? Perdón, es 0, ¿no? Por lo tanto, de 0, el flujo es 0, claro. No está pasando, no está atravesando el flujo del campo porque está paralelo a él. Como imagínense una hoja de papel. ¿Listo? Entonces, pero cuando hablamos de la fuerza electromotriz, ¿no? Hablamos de este ángulo, si este ángulo es 90 otra vez, seno 90 es 1, así que tenemos el máximo valor del campo del voltaje. Justamente por esta relación el seno. Cuando esto es 0, esto es 1, el máximo. Cuando esto es 0, este es el máximo. Por eso es que se nota esta ecuación de acá. Perdón, acá. Prácticamente estamos atendiendo la forma de las ecuaciones. Función coseno, función seno. Desde el punto de vista más práctico, es porque en el punto medio, cuando el flujo es 0, ocurre un cambio de positivo a negativo, ¿no? Entonces, lo que determina el voltaje en términos simples es el cambio. Mientras más rápido se produce el cambio, mayor es el voltaje. Si ustedes recuerdan el movimiento armónico simple, recordando las funciones senoidales, ¿ya? Hablando de velocidades, ¿ya? Eh, por ejemplo, voy a ponerlo aquí a un costado, hablábamos de un resorte. Movimiento armónico simple, pero fácilmente se puede traducir esta idea a este caso. Y hacíamos una gráfica, digamos, vertical. Donde teníamos aquí tiempo, y aquí Y o X, ¿no? La amplitud. Se producía este movimiento, ¿cierto? Lo que nos decía es que en los extremos, si hablábamos de velocidad, la velocidad era 0, ¿no? Sí, cada dos, no sé si se acuerdan. La velocidad era 0. Y en el medio, la velocidad era máxima. Entonces, cuando la amplitud era máxima, la velocidad era 0, y cuando la amplitud era 0, la velocidad era máxima. ¿Listo? Entonces, hablando de velocidad, quiere decir que cuando esta masa oscilaba hacia arriba y hacia abajo, cuando llegaba al extremo se detenía, por supuesto velocidad 0, y cuando empezaba su retorno, iba aumentando la velocidad, y cuando llegaba al punto de equilibrio, la velocidad era máxima. Luego que cruzaba el punto de equilibrio, entonces empezaba a frenarse hasta volver a llegar a 0. Me queda claro que en el punto de equilibrio la velocidad es máxima.
¿Qué cosa es la velocidad? Es el cambio de la posición respecto al tiempo. De una forma similar, este cambio aquí es mayor en el equilibrio. Entonces, cuando el flujo es cero, el voltaje es máximo, porque ahí ocurre la mayor rapidez de cambio. ¿Correcto? Entonces, en términos de otra forma, escrito de otra forma, ¿no? Cuando el flujo va a cambiar, sí, pero si lo hace en el menor tiempo posible, el voltaje crece. Y queda demostrado que en el punto medio las velocidades son mayores, o los cambios en este caso son mayores que los cambios en los extremos. Por esa razón, cuando el flujo llega a cero, su cambio es máximo, y como el voltaje mide el cambio, entonces, ya que el cambio máximo se da en el medio, entonces el voltaje es máximo. En cambio, en los extremos del flujo, el cambio es mínimo, es casi cero. Así que, como el cambio es casi cero, el voltaje es casi cero. Y tiene una relación muy similar a la del movimiento armónico simple. Eso es lo que explica. Es como, claro, en el más, ¿no? Cuando el resorte está oscilando y cuando la velocidad es cero, la aceleración es máxima. ¿Es algo así? Algo así. No, claro, imaginamos que el flujo digamos que tiene una equivalencia con el desplazamiento, ¿no? Y la velocidad es su derivada, ¿no es cierto? O sea, cuando hacíamos la ecuación del movimiento armónico simple, x es igual a por el seno de omega t, ya. La velocidad es la derivada, ¿no? Su deriva, entonces se invertía la situación, ¿no? Cuando la posición estaba en el medio, su velocidad era máxima, y cuando su posición era máxima, su velocidad era cero, justamente porque es una relación armónica. Entonces, el flujo, digamos que es a la posición como el voltaje o el voltaje inducido, ¿no? O la fuerza electromotriz inducida es a la velocidad, ¿ya? Esa sería digamos que la analogía. Ya, ingeniero, gracias. Perfecto. Entonces, ahora tenemos ahí dos ecuaciones, ¿correcto? Estas de acá son, pues, accesorias porque se van a requerir usar. ¿Por qué? Porque en el movimiento, acá hay un movimiento circular, el movimiento circular de la espira. Entonces hay un periodo, hay una frecuencia, hay una relación de la velocidad angular, ¿no? 2pi sobre el periodo, 2pi por la frecuencia, ¿no? La velocidad angular normalmente se da en radianes por segundo, ¿ya? Aunque puede expresarse en grados por segundo, sí, pero no es lo correcto porque en grados no funciona al aplicarse dentro de las fórmulas, tiene que estar en radianes, por supuesto. Bien, producción de una corriente alterna. Entonces, esto que vemos aquí, que está en rojito, digamos que es nuestra bobina vista de perfil. Digamos que he cortado la bobina en perfil y veo los cablecitos acá. Cuando está en 0 grados, vamos a poner acá una imagen para podernos guiar. Sí. Entonces, digamos que tenemos aquí, ¿no? La bobina es esta, este es el perímetro, y está así. Posición A, 0 grados, polo norte arriba, bajas el campo magnético, está dirigido hacia abajo. Entonces, el flujo es máximo. Ya hemos visto que cuando el flujo es máximo, el voltaje o la fuerza electromotriz inducida es cero. Entonces, ahí es cero. Primera posición, aquí está marcado como 0 grados, ¿no? A medida que va cambiando, ¿no? Se va formando un ángulo 45, 90. Cuando llega a 90, el flujo es cero, ¿no? Porque ya no atraviesa la hoja de papel, ¿no? Sino pasa por un costado. Entonces, cuando el flujo es cero, el voltaje es máximo. Punto C, 90 grados. La espira sigue girando hasta que llega a esta posición. El ángulo no es cero, sino 180. ¿Por qué? Porque tomamos que esta cara es la positiva y esta negativa. Entonces estaba así y ahora se ha volteado. 180 grados.
y el flujo vuelve a ser máximo, cuando el flujo máximo, pero negativo. Entonces, significa que cuando el flujo es máximo, el voltaje es cero, y entonces estamos en esta posición, ¿no? La historia se repite otra vez, flujo cero, voltaje máximo, pero ahora es negativo, y para regresar a su posición. Entonces, a medida que va girando, en una vuelta de la espira, se produce esto que se llama un pulso, una onda, ¿no? Una onda, donde toda esta expresión se conoce como la longitud de onda de la señal de voltaje inducido. El voltaje como oscila, ¿no es cierto? Esto también se le dice, esto es un pulso completo, ¿no? En el caso de las olas es una ola completa. ¿Listo? Bien, entonces, seguimos aquí. Esto es lo que nos está explicando lo que quería decir, ¿no? Cada uno de los pasos se mide con ángulos. El eje X es un valor en grados y el eje vertical es el voltaje. Dice voltaje o fuerza electromotriz inducida, el voltaje que aparece, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos amplitud de la función. Recuerden el movimiento armónico. ¿Sí? La amplitud de la función es E sub 0, algunos otros le ponen E máximo, la fuerza electromotriz inducida máxima. Y lo vamos a anotar. Esto deriva de esta expresión. El voltaje máximo, le ponen algunos autores. Aquí también le estamos colocando 0, lo mismo. Es igual al área de la espira por el campo magnético por la velocidad angular de la espira. ¿Correcto? Esa es la amplitud, ¿no?, de la función armónica. Ahí está. El periodo de 2pi sobre la frecuencia angular. Se le dice frecuencia angular cuando hablamos de ondas y se le dice velocidad angular cuando hablamos de un movimiento circular, por supuesto. Cuando hablamos de ondas, frecuencia angular, pero las unidades son las mismas, ¿no? Radianes por segundo. La frecuencia es el inverso del periodo, ¿no? Aquí, ciclos realizados en una unidad de tiempo. Cuando hablamos de ciclos, estamos hablando de la función de onda, ¿no? De la onda, ¿correcto? Y entonces aquí se habla de la frecuencia angular. No estamos hablando del efecto de la espira que gira. Cuando hablamos de la espira que gira, lo traducimos en movimiento circular. W o omega minúscula es velocidad angular y la frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo. Pero cuando hablamos de la señal, de esta señal, ya hablamos de la onda. Y cuando hablamos de la onda, nuestros términos varían ligeramente. Este omega o W ya no se llama velocidad angular, sino frecuencia angular, que en realidad es lo mismo, sino que se refiere aplicado a una onda. Y la frecuencia es el número de ciclos o pulsos por unidad de tiempo, ya no el número de vueltas, ¿no? Como decíamos, omega se le conoce también como pulsación de la corriente y se expresa en radianes por segundo. Pero nosotros lo llamamos desde el punto de vista físico frecuencia angular. Haya la frecuencia angular, haya el pulso, es lo mismo. Entonces aquí están nuestras ecuaciones, A por B por el coseno de teta, A por B por el coseno omega t, porque teta es una función del tiempo. La fuerza electromotriz inducida menos, ¿no? Correcto. Aquí ya reemplazado, ¿no? A por B por omega es igual a E sub 0, el voltaje inducido máximo, ¿no? Y omega t, donde omega estoy reemplazando por su expresión, 2pi 2pi sobre, bueno, omega 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a copiar esto de acá. Vamos a copiar esto de acá para tener nuestro formulario. Entonces, las dos expresiones, esta expresión ya han sido reemplazadas aquí. Vamos a colocar, son las mismas, ya desarrolladas. Esta de acá,
Correcto, es la misma. Reemplazando todos estos términos. Esto de acá, aquí. Y por último aparece la corriente. Bueno, si el voltaje es alterno, la corriente también. Recuerden de la ley de Ohm, ¿no? De la ley de Ohm. El voltaje o la diferencia potencial es igual a I por R. En nuestro caso, el voltaje se refiere a la fuerza electromotriz. Así que si yo despejo corriente es igual a B sobre R, donde B es la fuerza electromotriz, en este caso E, inducida sobre R. Y como E tiene toda esta expresión, ¿sí? Y se divide sobre R, es la misma ecuación, solo que, observen acá, A por B por W por el seno omega T, que eso es igual a E sub 0 por el seno omega T, pero como se divide entre R aquí, E sub 0 sobre R por el seno omega T, ¿ya? Y donde si I común es igual E sobre R, la I máxima, la corriente máxima, o I sub 0 también, va a ser igual al voltaje de la fuente, o sea, fuerza electromotriz, E sub 0 sobre R. Es la amplitud para la señal de corriente. Se ve aquí que todo este término, ¿no? E sub 0 sobre R, es la máxima corriente que se produce. Se llama I máxima o I sub 0, la corriente máxima. Y también tiene una función senoidal también. Así que el voltaje y la corriente ambos son senoidales y el flujo es cosenoidal. ¿Listo? Detalle más, este simbolito de aquí indica la fuente de corriente alterna. Recuerden que una fuente de corriente continua era así. Raya grande, raya pequeña. Esto era positivo, esto era negativo. En cambio, una fuente de corriente alterna es así. Ya no tiene raya grande y raya pequeña, sino tiene un símbolo como de la ñ, que indica que se está alternando. ¿Cuál es positivo, cuál es negativo? Ninguno, porque en un instante esto es positivo y luego se vuelve negativo. Va cambiando permanentemente. Es una fuente de corriente alterna. Fuente de corriente alterna. Ese es su símbolo. Nuestro generador también tiene el mismo símbolo, sí. Es una fuente de corriente alterna. Correcto. ¿Listo? Bueno, ¿qué valores característicos tiene nuestra señal? ¿Ya? Bueno, para los que tienen, no todos, bueno, la idea en clase era pedirles pues, que consiguieran un multímetro digital. Es bueno, es útil que todos los ingenieros tengamos. Yo tengo uno aquí, relativamente barato, cuestan 30, 40, bueno, costaban. Sin embargo, por esta pandemia no se puede hacer este cálculo. Pero ya les había mostrado cómo se usa, ¿no? Si yo coloco en la señal A con una rayita, podré medir el voltaje. Claro, primero la corriente y el voltaje, especialmente el voltaje. Vamos a ver el voltaje. El voltaje, no sé si se ve, está marcando la letra 200, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo coloco en 200 para medir o debo colocarlo en más de 200? ¿Mm? A ver, está ahí. ¿Está bien ahí? Quiero medir el voltaje. No sé si ustedes, no se ve bien, creo que están viendo mi reflejo, ¿no? Vamos a cambiar la posición del video. Ahí, ahora sí lo ven.
¿Cuánto es nuestra señal de la red? ¿Cuántos saben que ustedes saben qué es? Es 200 voltios. O 220. 220, ¿no es cierto? 220 siempre nos dice. Entonces yo no puedo colocar mi medidor a 200 porque es lo máximo que va a medir. Tengo que ponerlo en el máximo valor, es decir, a 700. 700, observen ahí. Entonces, una de las puntas en negro va a com siempre y la otra va a voltios. Bueno, vamos a hacer una prueba. Espero que no me electrocute aquí. Baja batería. Vamos a ver si aún así se puede medir. Aquí tengo un toma corriente. Vamos a probar. Pero, repito, no electrocutarme. ¿Vale? Está marcando ahí 212, dice ahí. 200, perdón, más. ¿Pueden alcanzar a ver? Está oscilando, ¿no? 210 es lo máximo que he llegado. 227 por ahí. Hasta 230. Correcto. La señal, bueno, esta variación puede deberse uno a que mi medidor está con la batería baja. Pero lo lógico es que debe marcar en sus casas alrededor de 220, 218, unos 5 a 8 voltios por encima o por debajo, ¿no? Hay zonas, por supuesto, donde los voltajes fluctúan. Muy bien. Regresamos aquí a nuestra gráfica. Nuestra señal en realidad es de 220, pero ¿qué cosa significa 220? La señal que nosotros estamos viendo es esta, pero yo no veo 220 en ningún punto. Yo estoy viendo es 311,13. Nuestra señal de casa tiene un pico máximo, un voltaje máximo de 311,13 y un voltaje mínimo de 311,13. ¿Dónde está el 220 que siempre nos han dicho? ¿Dónde está? Bueno, ahí les aclaro. Lo que pasa es que 220 se le llama señal RMS. ¿Qué significa RMS? Root Mean Square. En términos castellanizados, valor cuadrático medio. En términos más simples, lo que este voltímetro mide es el valor equivalente en continuo, ¿ya? Es decir, digamos que yo tengo un equipo que consume una cantidad de energía y funciona en corriente continua. Si funcionase en corriente alterna, ¿qué valor tendría? Entonces, el valor que mide en nuestro multímetro se llama RMS o valor cuadrático medio. ¿Y de dónde sale entonces ese 311,13? ¿Por qué? Porque el valor cuadrático medio, vamos a ponerlo acá, con esto vamos a terminar, ¿ya? Así, vamos a ponerlo aquí, está en las diapositivas un poquito más adelante. Vamos a darle un detalle aquí. Acá. Es el siguiente. Este voltaje máximo se llama valor instantáneo, porque en un instante dado
llega a este valor, 311,13 menos 311,13. Es instantáneo. ¿Qué tan rápido va esto? Nuestra señal en la casa cambia. Esta onda, esta longitud de onda, va cambiando o se va renovando o el pulso va pasando alrededor de 50 veces por segundo. Eso de 50 veces por segundo es la frecuencia de mi señal de corriente alterna. La frecuencia normal aquí en Perú es entre 50 y 60 Hz. Ustedes vean los equipos electrónicos como el televisor, el transformador de la laptop, debe decir un valor en Hz. Aparentemente es unos entre 50 y 60. En algunos tienen una mayor valoración. ¿Sí? Acá, entre 50 y 60. Es el número de veces que la señal da un ciclo. El ciclo son 50 ciclos por segundo. Entonces, este valor de 311,13 no está permanentemente marcado, sino que toca 311,13 cada 50, perdón, el doble todavía, ¿no? 50 positivo, 50 veces en un segundo, y negativo, otras 50 veces en un segundo. ¿Cuál es el valor que yo necesito para representar en términos energéticos mi señal? No es 311,13, sino su valor cuadrático medio. No quiero su valor instantáneo. Además, el voltímetro no puede medir el valor instantáneo porque solo marcaría puros ceros. Estaría parpadeando 50 veces en un segundo y nuestra vista no es tan rápida como para detectar movimientos de 50 veces por segundo. Entonces, lo que sí puede ver, ¿no? Lo que sí puede ver, mi vista, y lo que sí conviene en equivalencia es aquí abajo está, vamos a cambiar y con esto termino, es el valor de la tensión eficaz. Se le dice en términos en castellano, tensión eficaz. O se le escribe así, valor eficaz en castellano, o BRMS por sus siglas en inglés. El término eficaz hace correcta alusión a lo que indica, es decir, es el valor efectivo que realmente está consumiendo la señal. Entonces, y ese valor equivale al voltaje máximo entre raíz de 2. Y ahí nos sale 220. Si nosotros dividimos el valor de 311, ¿cuál era el valor? 311,13. Dividan, ¿cuánto sale 311,13? Entre raíz de 2. ¿Cuánto sale? 311,13 entre raíz de 2. 220. 220. El valor de la tensión eficaz es 220, que es un valor, ¿no?, equivalente en continuo. Dice, la tensión eficaz es aquella que en las mismas condiciones produce los mismos efectos caloríficos, energéticos, en una resistencia eléctrica que una tensión continua del mismo valor. Es decir, es casi como una conversión. Si yo convirtiese esa señal de corriente alterna en continua, ¿no?, y quiero consumir la misma energía, ¿qué valor debería ser ese voltaje? 220. No sé si se entiende, ¿no? Esta es una señal alterna, quiero convertirla en continua. Esta señal está alimentando un equipo. Quisiera que alimentase con la misma energía el equipo, esa corriente alterna. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el valor equivalente en continua? Lo divido entre raíz de 2. Y eso sale 220. ¿Listo? Habíamos estado analizando los valores característicos de la corriente alterna. Decíamos que esta es la señal alterna que se produce, que es básicamente una onda. Esta señal es la señal del voltaje o de la tensión inducida o de la fuerza electromotriz inducida. Existen señales, no son las mismas señales dependiendo de los países, ¿no? ¿Sí? En Perú y en Estados Unidos tenemos distintas señales de voltaje, ¿no?, alterno, ¿correcto? Además también distintas frecuencias. Viendo el tema de las ondas, cuando una onda completa pasa,
Estamos hablando de un pulso, ¿no? O pulsación, ¿correcto? Este es el voltaje en función del tiempo en esta gráfica. Y en función del tiempo, el periodo se da, ¿no? El tiempo completo de una oscilación. Y aquí vamos a hacer algunas anotaciones. Bueno, la frecuencia, nuestra señal, ¿sí? Nuestro generador tiene un periodo, nuestra señal tiene un periodo más o menos, ¿no? Porque a veces la señal en nuestras casas no es continua, no es perfecta, pero tiene un periodo aproximado de 20 milisegundos. Es decir, el tiempo para que un pulso pase es 20 milisegundos. Si nosotros calculamos la frecuencia, que es el inverso del periodo, es decir, 1 sobre 20 milisegundos, o sea, 20 por 10 a la menos 3, ¿cuánto sería esto? Para encontrar la frecuencia, 1 entre 20 por 10 a la menos 3, ¿cuánto sale? A ver, calculemos. ¿Cuánto nos sale? 50, licenciado. 50. Entonces, este periodo era segundos acá. Entonces, esto nos sale 50 segundos a la menos 1. Segundos a la menos 1 es hertz. Entonces, esto es 50 hertz. Nuestra señal, la señal de corriente alterna de nuestra casa, tiene este periodo y tiene esta frecuencia, ¿no? Entonces, los equipos que se conectan a nuestra red deben tener valores, y eso se nota en las líneas de enchufe, en los transformadores, ¿no? En los cargadores, un valor que debe estar alrededor de los 50. Algunos ponen entre 40 y 60, entre 50 y 60 Hz, por si es que esta frecuencia varía ligeramente. ¿Listo? Nuestra señal debe ser 50 Hz, alrededor, más, menos. ¿Listo? Otra cosa que vamos a dar cuenta de nuestra señal, esta es nuestra frecuencia, el periodo es 20 milisegundos, por supuesto, y el voltaje de nuestra señal es alrededor de 311,13 voltios. ¿Ya? El voltaje máximo. Voltaje máximo. ¿Sí? Y habíamos estado definiendo un valor efectivo. Se dice valor efectivo o eficaz. ¿Ya? También se le dice valor RMS en inglés, root mean square, ¿no? Valor cuadrático medio. Ese valor es igual al voltaje máximo sobre raíz de 2. Si dividimos 311,13 más o menos entre raíz de 2, lo que nos da son 220 voltios. Es el término con el cual nosotros estamos familiarizados. Siempre nos dicen cuál es el voltaje de nuestra red. Bueno, 220. Claro, aquí en Perú y en Latinoamérica también. En Estados Unidos, sin embargo, es 110. ¿No? 110 voltios. Quiere decir que su voltaje pico, este valor significa valor pico, también se le dice máximo o pico, y el valor entre el pico positivo y el pico negativo se le dice voltaje pico-pico, ¿cierto? Es distinto, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, entonces, ¿cuál será el valor pico? El valor pico en Estados Unidos si su voltaje eficaz es de 110. ¿Cómo calcularíamos eso? Si el voltaje eficaz o efectivo o RMS es 110, entonces el voltaje máximo sería igual a este valor por raíz de 2. Es decir, vamos a multiplicar 110 por raíz de 2. Y eso es 155, 56 voltios, más o menos, ¿no? Entonces, el voltaje máximo para una señal de 110 voltios, 156 voltios máximo, es decir, oscila su señal entre 155.5 y menos 155.5 voltios. ¿Sí?
Correcto. Entonces, ¿qué cosa es el valor eficaz? Lo que pasa es que cuando nosotros queremos hablar desde el punto de vista energético, siempre nos remitimos a la señal en corriente continua. La señal en corriente continua no es así oscilante como esta, ¿no? Si yo hiciera una gráfica en señal en corriente continua de voltaje versus tiempo, es que el voltaje sería así, una constante, permanente, constante. Entonces, esta señal constante no es igual que esta, pero hay que establecer una equivalencia. ¿Y cuál es el punto de equivalencia? Equivalencia en términos energéticos. Si yo tengo un equipo que gasta una cierta cantidad de potencia, una cantidad de energía, en corriente alterna, si le doy corriente alterna, en corriente continua, para que gaste la misma energía, ¿qué voltaje debería ser? Es una pregunta, ¿no? Ese voltaje se llama voltaje eficaz. Entonces, vale decir que esta señal que llega a un punto de 311,3 y menos 311,3 con un periodo de 50 Hz, ya equivale a una señal de corriente continua de 220 voltios. O sea, si yo quisiera convertir o establecer una equivalencia entre esta señal, ¿no?, que es alterna, y esta señal en corriente continua DC, el valor en corriente continua es, perdón, 220 voltios. Eso es el voltaje eficaz. Es un voltaje equivalente en continuo. En una señal alterna, ¿cuál es su equivalencia en continua? Eso lo va a dar el valor eficaz. ¿Está claro? El valor eficaz. Entonces, 200, decimos 220, estamos dando la equivalencia de nuestra señal de red de corriente alterna, ¿sí? Equivalente en continua equivale a 220. Si yo tuviera una batería de 220, estaría suministrando la misma cantidad de energía que suministra en mi casa. A eso se refiere. ¿Listo? Eso es un valor eficaz. Bueno, repetimos el tema del ciclo-periodo. Un ciclo es el tiempo de una onda completa, ¿sí? Si dura 20 milisegundos, 0,02 segundos, ¿sí? Quiere decir es que el tiempo en el cual nuestra espira da una vuelta, ¿no? Es decir, el tiempo de que una espira simple dé una vuelta es 20 milisegundos, ¿no? Entonces, y si 20 milisegundos tarda una vuelta, entonces en un segundo, ¿cuántas vueltas dará? 50, por supuesto. 50 vueltas da en un segundo. Mi espira, cuando está girando, para producir una señal como la de mi red, a 50 Hz, está dando 50 vueltas en un segundo. 50 Hz quiere decir que nuestra señal se invierte 50 veces en un segundo. Es muy rápido, por supuesto. Y por lo mismo que es muy rápido, mi multímetro no podría detectar. Si yo quisiera medir ese voltaje, como, o sea, este de acá, ¿no? Si quisiera medirlo, este valor de 311,13, solo si el tiempo del ciclo fuese muy lento, digamos de algunos segundos, podría ver, ¿no?, que la señal pasa de 0, ¿no?, 10, 20, 30 hasta 311,13 y después regresa hasta 0, después se vuelve menos 311,13. Si fuera lenta la señal, pero no lo es. Esto da 50 veces por segundo, es muy rápido. Entonces, si intentase medir esta señal al conectar mis puntas, solo miraría 0 ceros parpadeantes, ¿no? No miraría la señal. Entonces, el multímetro no mide la señal instantánea. No lo puede medir porque es muy rápido. Entonces, lo que sí mide es su valor equivalente en continuo. Entonces, automáticamente lo convierte a su valor RMS. Un multímetro mide los valores RMS o valores efectivos. ¿Existen multímetros que pudiesen medir los valores pico? Sí, pero no son multímetros comunes. Más bien son más parecidos a osciloscopios, que son como televisores pequeñitos que se encuentran en los equipos de electrónica o laboratorios de electricidad. Estos equipos, digamos que la señal, que es de 50 veces en un segundo, la hacen más lenta y permiten mostrar esta gráfica que nosotros estamos viendo. La hacen más lenta y la podemos ver. Pero un multímetro, voltímetro o amperímetro, en corriente alterna lo que mide es el valor eficaz o valor RMS en inglés. O sea, la conversión, mide, no mide el valor pico a pico porque no lo puede hacer, es muy rápida la señal. ¿Listo?
Muy bien. Entonces decíamos esto, 50 vueltas en un segundo de la espira, o la señal se repite 50 veces en un segundo. Es decir, como también se decía antes, la señal da 50 ciclos por segundo. 50 ciclos por segundo. Entonces, eso es la frecuencia, ¿no? El número de vueltas, el número de ciclos que da la onda en la unidad de tiempo es la frecuencia y, por supuesto, en hertz, ¿no? Será, en caso de hertz, sería 50 hertz. Aquí tenemos una pregunta. Si entendemos la idea de frecuencia y de periodo, pregunta, ¿cuál será el valor de la frecuencia de una corriente alterna senoidal si mediante un osciloscopio, repito, el osciloscopio es como un multímetro pero mucho más elaborado? Este sí es capaz de graficar esta señal que les mostré hace un instante, porque puede ralentizar la señal y mostrarla. Entonces, digamos que ese osciloscopio mide en su gráfica y mide que el periodo es 0,01 segundos. O sea, aquí el periodo es 0,01 segundos. ¿Cuál será la frecuencia? Bueno, la frecuencia es el inverso, ¿no? 1 sobre el periodo. ¿Cuánto sale? A ver, calculadora. 100. ¿Cuánto? 100. 100. Sí. 100 segundos a la menos 1 Sí. o 100 hertz, ¿no es cierto? O 100 hertz. ¿Correcto? Entonces, ¿qué determina la frecuencia? El periodo, por supuesto, de la oscilación. Y aquí hay un poco de historia, ¿no? Aquí tengo algunas direcciones. Hace muchos años, hace algunos años, cada país decidía en qué frecuencia emitir su señal. ¿Ya? Su señal, es decir, en España era 60 Hz, en otros países eran 70, 80, otros eran 40, ¿no es cierto? El problema que acarreaba eso es que yo no podía llevar mi laptop, que estaba diseñada para Perú, 50 Hz, a España, donde quizás la frecuencia era de 70 Hz, es un ejemplo, ¿no? 70 Hz, y producía. ¿Por qué? Porque corríamos el peligro de dañar el equipo. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar en la página, acá, ¿sí? En el link que estaba ahí, tensiones o voltajes y frecuencias de la corriente alterna utilizadas por distintos países. Vamos a agrandar un poquito más la imagen. ¿Sí? Y van a ver que ahora sí la mayoría de países ha mantenido la frecuencia, ha uniformizado su frecuencia, pero hace algunos años, bueno, hace unos 10, 20 años no era así. Era un gran problema. Yo no podía llevar mis equipos, me voy a mudar a España y no podía llevar mis equipos porque no tenían la misma frecuencia. ¿Y cuál es el problema con la frecuencia? Si cambia la frecuencia, cambian sus valores de señal, por supuesto, y el equipo no está diseñado para esos parámetros y se podía dañar, por supuesto. Entonces aparecían unos equipos, unos dispositivos que variaban la frecuencia de la señal, como que la convertían a una señal que mi equipo podía aceptar. Hoy en día la mayoría de equipos tienen la misma frecuencia, 50 Hz. Observen, aquí está la lista de países. Todos están trabajando a 220, España también a 220. Sí, casi todos, todos. ¿Sí? Sin embargo, aquí hay algunos países que no tienen la misma señal, ¿no? Bahamas, Bermudas, Canadá, Estados Unidos. Bueno, en realidad es 110, que yo tenga entendido, ¿no? Se le pone 120 ahí, pero 110 es 110 voltios. Y la frecuencia es 60 Hz. Ahí el detalle. Entonces, mi laptop, el transformador de mi laptop está diseñado para conectarse a un enchufe, a una toma corriente de 220. Si le conecto a 110, no habría mucho problema, solo que la señal no
no sería la suficiente para arrancar el equipo. El problema más serio era la frecuencia, que no es la misma, es 60 Hz. Entonces, la mayoría de los equipos dicen la frecuencia que acepta, revisen en sus... Nosotros revisamos en cualquiera, en nuestro transformador, de la mayoría de televisores tiene que tener las letras muy, muy pendientes. Yo la verdad es que soy muy ciego, no me poner a la luz, y va a haber un valor en Hertz, en HZ, y normalmente dice en 50-60, es decir que acepta entre 50 y 60 Hz, por si acaso, si es que la frecuencia, me voy a un país donde la frecuencia es más de 50, ¿no? 60 Hz, por ejemplo. Entonces, ya habría una seguridad. Lo único que faltaría es cambiar la tensión, ¿no? De 120 a 220. Entonces, todos los equipos de corriente alterna tienen ese valor de frecuencia, tienen que tener. Algunos otros datos aquí. Miren, México 125, eso a ver si habría que actualizar la información. No sé si esta página ya la tiene, pero bueno, en general, la mayoría de países, aquí hay algunos casos particulares. Habría que revisar el caso de América Latina porque creo yo que ya la mayoría ha uniformizado sus estándares a 220. A 220, creo yo, ¿no? Listo. Entonces regresamos a nuestra diapositiva. Eso lo van a poder ver aquí. Tablas de frecuencia según el país. ¿Ya? Aquí un poco de historia de por qué las frecuencias se esteran a 50 y a 60. Bueno, ¿y por qué no es otra? ¿Por qué no la fijaron a 100, a 110? Lo que pasa es que hay una relación entre frecuencia y la energía que se suministra y las pérdidas de energía, y se determinó que los valores de señales entre 50 y 60 eran los más adecuados, ¿no?, para suministrarse a equipos. ¿Listo? Entonces, por aquí pueden encontrar, les voy a pasar la diapositiva, el origen de por qué las frecuencias inicialmente, ¿no? Si nosotros hacemos un rápido... Aquí, a poder leer algo de información, ¿no? Un poco de historia, más bien. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eran las señales de una u otra forma? Al final, en este mundo globalizado, las señales debían uniformizarse a través de los años, de los 1800, 1890, las señales, en realidad al comienzo cada uno quería poner su propia frecuencia. ¿Correcto? Hay que darle una leidita a esta historia que es interesante. ¿Ya? Muy bien. Regresamos a nuestras diapositivas. Sigamos viendo los valores característicos. Ya, bueno, hay otra pregunta, en realidad ya es obvia. ¿Cuál será el valor de la tensión instantánea? Instantánea es esta que va cambiando desde 0 a su valor máximo, a 0 a su valor máximo negativo. Es instantánea porque se mide en el instante. Entonces pregunta, ¿cuál será el valor de la tensión instantánea de nuestro ejemplo para un ángulo de giro de 30 grados alrededor del alternador elemental? Claro, hay que tener en cuenta que nuestra señal o nuestra función es esta de acá. Es el valor del voltaje instantáneo con el tiempo. Si t es 0, y a medida que el tiempo va cambiando hasta 20 y múltiplos de 20 milisegundos, este valor se va marcando. El U máximo es este de acá, 311,13. Entonces me dice cuando tenemos un ángulo de giro de 30 grados. Ya, pero acá ¿dónde están los grados? Bueno, recuerden que todo este término de aquí es teta, el ángulo, ¿no? Si este ángulo es 30 grados, lo que estamos pidiendo es calcular seno de 30. ¿Ya? Entonces, aquí hay que poner 311, vamos a corregir. 300, este valor que está en la gráfica, 311,13 por el seno, ¿ya?, por el seno de 30 grados, es 155,6. Hay que corregir 311, ¿no? 13. 311,6
13 por el seno de 30 grados. Entonces, si me dan el ángulo de giro de la bobina, bueno, es esta, ¿no? Si me dan la velocidad de giro de la bobina y un tiempo específico, también lo puedo determinar. Ese valor instantáneo, ¿sí? En un punto. ¿Sí? En un punto. ¿De qué nos sirve el valor instantáneo? En realidad tiene aplicaciones muy particulares para analizar la señal, pero en términos prácticos nos es más útil el valor eficaz. ¿Ya? Decíamos el valor máximo, 311,13, más o menos 311, algunos le ponen simplemente. Y aquí está lo que habíamos estado analizando ya. Los valores eficaces, intensidad, me refiero a intensidad de corriente eléctrica eficaz, es el valor de la corriente máxima entre raíz de 2 o 0,707 por el valor de I máximo, más o menos el 70-71% de la corriente máxima. Y la tensión eficaz también es el valor máximo del voltaje sobre raíz de 2. Este término, ¿sí? Sobre raíz de 2 es una simplificación, por supuesto. Si ustedes buscan cómo se obtiene el valor RMS o el valor eficaz de una señal, van a ver que en realidad es una integral. Se dice, ¿cómo tengo el valor cuadrático medio de una señal senoidal? Busquen en YouTube. Si no, yo les voy a pasar luego el link. Y es un proceso de integral que en este caso para una señal senoidal siempre va a dar un valor de raíz de 2. Entonces, nosotros no vamos a estar haciendo integrales permanentemente, simplemente nos basta con decir que valor máximo entre raíz de 2 nos da el valor efectivo o eficaz, igual para el voltaje. O viceversa, puede encontrar la corriente máxima o raíz de 2 del valor eficaz. ¿Sí? Esos son los valores eficaces. ¿Qué significa un valor eficaz? Es un valor equivalente de la señal alterna en continua. ¿Sí? Es una equivalencia en continua. Esa es la idea. Entonces, todo esto significa lo mismo. Voltaje de CC equivalente, voltaje de corriente continua equivalente, voltaje eficaz, le dicen algunos textos, algunos le dicen voltaje RMS, ¿no? RMS por root mean square. Todo eso es lo mismo, sin importar que uno u otro autor lo llamen distinto, dice voltaje equivalente, voltaje eficaz, voltaje RMS, es lo mismo. Dice valor máximo sobre raíz de 2. ¿Está claro? Es el mismo valor. A ver, algunas preguntas ahí. De la alterna en continua. Claro, o sea, en continua no hay problema con el voltaje ni con la corriente, ¿no? Sabemos como es un valor permanente, constante, entonces podemos hacer nuestros cálculos a través de la ley de Ohm, como hemos estado viendo en los capítulos pasados. Nuestro problema es ahora la alterna. ¿Por qué? Porque de alguna forma esta señal no es permanente, ¿no? No puedo decir que el voltaje es 311 por siempre, pues no lo es. Es en un instante. ¿No? Llega a 311 en nuestro caso, y en el caso de Estados Unidos es 150 y pico, ¿no? Entonces, digamos que establecer una equivalencia justa de la corriente alterna en continua, o dicho de otra forma, si yo quisiera convertir mi señal de corriente alterna en continua con los mismos parámetros de energéticos, entonces tendría que tener una señal en continua de 220, de corriente continua, de 220, correcto, para que mis equipos reciban la misma cantidad de energía y potencia, por supuesto, equivalentemente, ¿no? Esa es la idea. De alterna con una Siginder es una equivalencia de alterna a continua, ¿no? Para poder comparar con una señal continua, la alterna equivale a un voltaje eficaz y a una corriente eficaz. En el caso de la potencia hay una diferencia. ¿Por qué? Porque si recuerdan la fórmula de potencia, la potencia es igual a I por B, voltaje por corriente. Entonces, si la potencia eficaz sería el voltaje eficaz por la corriente eficaz, y reemplazamos sus valores, voltaje máximo sobre raíz de 2, corriente máxima sobre raíz de 2, tenemos al final
Voltaje máximo por corriente máxima sobre 2, ya no sobre raíz de 2, por este producto. Entonces, por esta razón, a la potencia eficaz o potencia RMS también se le dice potencia media. Potencia media. ¿Por qué potencia media? Porque está dividido entre 2. El valor medio o la mitad del valor de la potencia máxima. ¿Sí? Entonces hay que recordar, cuando hablamos de potencia eficaz, potencia RMS, también es ese valor de la potencia media. No es lo mismo que para el voltaje, ¿no? El voltaje eficaz no es el voltaje máximo entre 2, sino entre raíz de 2. ¿Listo? Entonces, y un detalle más que ya lo había explicado, los voltímetros y los amperímetros están diseñados para medir valores eficaces de la corriente de la tensión. Este voltímetro y amperímetro solo mide valores eficaces. Valores eficaces. No puede medir valores instantáneos ya visto por la velocidad. Un osciloscopio o un multímetro mucho más elaborado puede medir si esas señales, porque tiene que ralentizar la señal y convertirla pues, en una señal. O mostrar la señal. ¿Listo? Veamos un ejemplo. Esto es sencillísimo, ¿no? Se conecta una resistencia de 12 ohmios, o las resistencias no cambian, ¿no? No hay resistencia en alterna, en continua, resistencia es resistencia. A una FEM sinusoidal, es el término físico, FEM, fuente de corriente, es una fuente de voltaje, ¿sí? Siempre ha sido así. Sinusoidal, bueno, es alterna porque es senoidal. Lo que pasa es que las señales alternas no son solo de forma, la alternancia no es solo senoidal, no es así. Esta es una señal senoidal, es alterna, por supuesto, pero hay otras señales que son así. También es alterna, ¿no? Solo que es cuadrada. Es una, digamos, también se alterna, pero sus valores saltan directamente de un valor positivo a negativo. Hay otras señales alternas así. ¿Correcto? Sí, nuestra señal alterna original más o menos tiene esta forma. Pero en electrónica van a encontrar señales de este tipo. Y de este tipo. ¿Correcto? Bueno, en el ejemplo, entonces se refiere a una FEM sinusoidal que tiene un valor de pico. Pico quiere decir máximo. Voltaje máximo. ¿No? También se le pone FEM. Cuando digo FEM es E máximo. También le ponen sub 0 de 48 voltios. Voltaje pico. Quiero hallar la corriente eficaz. O sea, quiero hallar la I eficaz. ¿Qué hacemos? A ver, ¿quién me dice? Escríbanlo por texto o por, no sé, o pueden habilitar su micro. ¿Qué hacemos? Ustedes que me dicen ahí. Necesito hallar la corriente eficaz. Primero, ¿qué hacemos? Segunda fórmula, dice Guillermo. ¿Cuál es la segunda fórmula? Bueno, lo que tendré aquí es hacerlo de una forma práctica. Díctenme ustedes. ¿Cómo lo saco? O primero, ¿qué hago? No sé. Hallar la corriente máxima. Ya. Entonces, por ello, primero vamos a hallar, voy a borrar acá. Primero vamos a hallar la corriente máxima. I máxima. La I máxima va a ser igual a ley de Ohm, ¿no es cierto? Ley de Ohm. Bueno, voltaje es igual a I por R y es igual a B sobre R, ¿no? B máximo. Es decir, 48 voltios sobre R, que es 12 ohmios. Ohmios, perdón. ¿Eso sería cuánto? 4 amperios. Pero esa es la corriente máxima. Luego, la corriente eficaz sería igual a la I máxima sobre raíz de 2. O sea, 4 amperios entre raíz de 2. ¿Cuánto es esto?
4 entre raíz de 2. ¿Cuánto sale? 2.83. 2,83 redondeado. Un detalle aquí. Algunos autores le ponen, como si se dan cuenta que hay dos valores, ¿no? Y a veces en los enunciados me dice, la señal tiene una corriente de 4 amperios. Y uno se queda en la duda y dice, bueno, 4 amperios, ¿será la corriente máxima o la corriente eficaz? Y a veces el autor, el que hace el enunciado, no lo ha dicho, ¿no? Dice, hay una corriente de 4 amperios, ¿pero cuál? Pues, ¿la máxima o la eficaz? En esos casos, lo correcto, si ustedes no van a decir si es la máxima o la eficaz, sería colocar, algunos ponen así, ARMS. Desgraciadamente no todos los autores lo utilizan, pero sería lo correcto, ¿no? 2,83 ARMS, que es una corriente, RMS o eficaz. Ya está dando la corriente eficaz. Ahí me doy cuenta. Y si no me lo dicen, bueno, tendría que determinar, ¿no? Digamos que así es la idea. Ya tengo mi corriente eficaz. Lo podemos hacer más sencillo, claro está. Quiero hallar la potencia media. Hemos visto que hay más de una forma en realidad. Potencia media. Vamos a reducir acá. Vamos a salir de esto. Potencia media. Potencia media, potencia eficaz es lo mismo. Que sería corriente máxima sobre, por voltaje máximo sobre 2, ¿no? También es el producto de la corriente eficaz, perdón, por voltaje eficaz. Voltaje eficaz no lo tengo, así que vamos a usar la primera, entonces decimos la máxima, 4 amperios, por el voltaje máximo, 48 voltios, sobre 2. ¿Cuánto es esto? 96. 96. Lo lógico sería colocar watts RMS. Me doy cuenta que es eficaz, ¿no? Si no le pongo esto, tendría que explicarlo textualmente, ¿no? La potencia media, normalmente se le dice potencia media, pero es lo mismo eficaz, o RMS. Y por último, nos falta hallar la potencia máxima. Bueno, la potencia máxima es el doble, por supuesto, ¿no? Potencia máxima, la potencia pico, potencia nominal, ¿no? Es el doble, 96 watts por 2. Eso es 192 watts. ¿Listo? Entonces, en corriente alterna o en señal alterna vamos a ver dos valores de corriente, o sea, de intensidad de corriente y dos valores de voltaje, ¿no? Eficaz o máximo, y en potencias también. Muy bien. Bueno, hay una razón, una justificación, porque en otros países usan un voltaje de 110, 120 y a diferencia de nuestros de Perú y Latinoamérica, usan 220. ¿Ya? La razón es que menor voltaje hay mayor seguridad. Sí. ¿Sí? Menos riesgo. Sí. Pero hay más corriente. Porque como se habrán fijado por la ley de Ohm, la ley de Ohm dice voltaje es igual a I por R, o lo que es lo mismo, corriente es igual a a B sobre R, ¿no? O sea, hay una relación inversa. No, vamos al término de resistencia. Si hablamos de resistencia es I, B sobre R, ¿no? Perdón, resistencia es B sobre I. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por un cable, si yo aumento la tensión en ese cable, para la misma energía, lo que pasa es que la corriente disminuye. A mayor voltaje, menor corriente. Si quiero transmitir la misma cantidad de energía, ¿no? O potencia, ¿no? Que es energía por unidad de tiempo, ¿no? Es una relación inversa. Si subo el voltaje, la corriente puede ser menor para transmitir la misma energía.
¿Cuál es la ventaja? Bueno, que como todo cable siempre tiene resistencia, mientras más corriente hay, ¿ya? Más corriente hay, mayor pérdida de energía va a haber. ¿Por qué? La resistencia es función del cable y de la corriente. La idea es que no haya mucha corriente en un cable. Mientras más corriente fluye, el cable se va a calentar más, va a haber más pérdida de energía. ¿Listo? Recuerdan la dependencia, ¿no? Cuando aumentaba la resistencia con la temperatura. A eso me refiero. Entonces, si yo tengo un cable por el cual pasa 220, ¿sí? Pasa una corriente, digamos, de 10 amperios. Pero si yo bajo el voltaje de 220 a 110 para que transmita por este cable la misma energía que debo alimentar, entonces la corriente tiene que subir. Y ese es el detalle. Para un mismo equipo que requiere una energía, a 220 requiere una corriente menor que a 110. Si este equipo lo llevo a Estados Unidos con mi convertidor de 220 a 110, bueno, funciona, pero por este cable va a correr más corriente. Entonces los cables de alimentación tienden a ser más seguros, tienen que ser más gruesos, ¿no? Para poder resistir el paso de la corriente, ¿no? Para poder soportar la corriente sin sobrecalentarse. Entonces, si bien es cierto, a menor voltaje hay un nivel de seguridad, hay más corriente. Entonces, es un pro y un contra. A 220, sin embargo, tenemos menos corriente que a 110, por ejemplo. Para nosotros, bueno, y no solo para nosotros, para gran parte del mundo, pues es mejor mantener esa configuración. Muy bien, veamos algunos ejercicios. Primero, una fuente de potencia DCA, o sea, de corriente alterna, produce un voltaje máximo, pico, de 100 voltios. Esta alimentación de potencia se conecta a un resistor de 24 ohmios y se miden la corriente y el voltaje en el resistor con un amperímetro y un voltímetro, ¿no? ¿Cuáles son los valores que registra cada medidor? Vamos a hacer un diagrama. En primer lugar, de lo que estoy sucediendo, tengo una fuente, poner acá, una fuente de corriente alterna, cuyo V máximo, o V pico también se le dice, es de 100 voltios, ¿sí? Se conecta a un resistor, una resistencia de 24 ohmios, ¿sí? Y se mide la corriente y el voltaje. Bueno, por un lado, para medir corriente, conectar un amperímetro, y este va en serie, ¿no? Luego, cerramos el circuito, y aquí se va a conectar un voltímetro, ¿no? Correcto. Son los valores que registra cada medidor. En principio, un voltímetro y un amperímetro no pueden medir valores máximos. O sea, este voltaje máximo es lo que lee el voltímetro. Bueno, el voltímetro recibe ese voltaje máximo, pero lo que lee, si es un voltímetro común, ya habíamos dicho, el voltímetro registra valores RMS o valores eficaces, ¿ya? Entonces, vamos a anotar ahí el voltímetro. El voltímetro registra voltaje eficaz o efectivo, ¿no? O equivalente. Entonces, ese valor efectivo es el voltaje máximo, que esté en paralelo, es lo mismo que recibe, sobre raíz de 2. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a hacer algunos cálculos, por favor. Alistemos calculadoras. 70.7 voltios. 70.7 voltios. Sí. Es 100 sobre raíz de 2, ¿no? Claro, 100 sobre raíz de 2. Entonces, esto es, Brian, ¿qué me dijiste? 70.7 voltios.
70.7. 7 voltios. Como les dije, algunos, y no es mala idea colocar RMS, porque es efectivo, valor efectivo. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más debo hacer? Me pide el amperímetro, por supuesto. Vamos con el amperímetro. Me pide el amperímetro. Es, por supuesto, la corriente eficaz. Aquí hay varias formas de trabajar, por supuesto. Puedo trabajar todo con los valores eficaces de acuerdo a la ley de Ohm, ya que voltaje es igual a I por R y es igual a B sobre R. ¿Qué valor? Si trabajo con el valor máximo, me va a dar corriente máxima, la cual tendré que dividirla entre raíz de 2 para tener la corriente efectiva. O mejor trabajo con el valor eficaz. Valor eficaz sobre resistencia, es decir, 70,7 BRMS sobre la resistencia, que es 24 ohmios. ¿Correcto? ¿Cuánto sale ahí? 2,95 amperios. ¿Cuánto? 2,95. 2,95 amperios RMS, ¿no? RMS. Muy bien, Brian. Correcto. Listo. Eso es nada más. Ejercicio sencillo. Hoy también están en los comentarios. Y 9,95, claro. Vamos a un siguiente ejercicio. Este proceso 2,45, correcto. Siguiente ejemplo. Estas diapositivas se las paso. Un amplificador de audio, este que está aquí es un parlante, representado por medio de una fuente de corriente alterna, aquí está la fuente, y de un resistor en la figura, entrega a un altavoz voltaje alterno a frecuencias de audio. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué más? Si el voltaje de salida tiene una amplitud de 15 voltios, la resistencia es de 8,20 y el altavoz es equivalente a una resistencia de 10,4, ¿cuál es la potencia promedio en el tiempo que se le entrega? ¿Correcto? Bueno, aquí hay que hacer primero una interpretación, ¿no? A ver, hay algo más que no me está quedando claro. Dice, el voltaje de salida tiene una, aquí está el detalle, amplitud. ¿A qué se refiere con amplitud? Es decir, si tengo mi señal de voltaje, la amplitud es esta, ¿no es cierto? Es decir, 15. Esta es la amplitud. Entonces, 15 voltios no son RMS, sino es un valor pico, valor máximo. ¿Listo? Desde ahí, lo que me están dando al darme la amplitud es el voltaje máximo. Entonces, veamos nuestra expresión para si aquí hay una pregunta. Correcto, hay un detalle ahí, ¿no? Entonces, ahora sí vamos con la potencia media o potencia eficaz, también efectiva. Esta en principio viene del valor de los valores eficaces de la corriente y del voltaje. Ahora, si no los tengo, con los valores máximos sería I máxima por voltaje máximo
sobre raíz de 2 y sobre raíz de 2 cada uno, quiere decir que esto es sobre 2. ¿Ya? Y además, en nuestro caso, no tengo la corriente máxima. Entonces, la I máxima es, ¿cuánto I? Por ley de Ohm, tendríamos que B máxima es igual a I máxima por R, ¿no? I por R, pero en máximo, por supuesto. Entonces, I máxima sería B máxima sobre R. Entonces aquí vamos a colocar B máximo sobre R por B máximo sobre 2. Es decir, sale B máximo al cuadrado sobre 2R. Reemplazamos estos valores. B máxima es 15 voltios sobre 2 por ¿cuál R? Es la pregunta. Aquí en detalle, ¿cuál R? Vamos a la pregunta, ¿cuál es la potencia media en el tiempo que se le entrega? Es la suma. A ver, si es la suma, sería la potencia que se le entrega a estos dos elementos, tanto a la resistencia como al parlante, ¿no es cierto? Dice la pregunta, un amplificador de audio representado por medio de la fuente C y de un resistor en la figura entrega a un altavoz, que es el altavoz, voltaje alterno a frecuencias de audio. Si el voltaje de salida tiene una amplitud de 15 voltios y R es igual a 8,20 y el altavoz es equivalente a una resistencia, ¿cuál es la potencia promedio en el tiempo que se le entrega? ¿A quién? ¿Al altavoz o a todo el amplificador? ¿Solo a este o solo a este? La potencia media, ¿ya? Desde todo del amplificador, o sea, total, ¿no? La que se le entrega aquí y aquí, a todo este sistema, es este valor, donde R sería R total. Es decir, la suma de ambas resistencias, 10,4 más 8,2, eso estamos hablando de 18,6 ohmios. Sería la potencia media entregada al amplificador. ¿Ya? ¿Cuánto daría ese valor? A ver, 15 al cuadrado sobre 2 por 18,6. 12.10. 12,10 watts RMS total. Pero supongamos que nos dice cuál es la potencia promedio que se le entrega a quién. Solo al altavoz. Podríamos calcularla. Tendríamos que obtener este valor, pero con la resistencia, no total, sino con la resistencia solo del altavoz, ¿no es cierto? Porque el voltaje igual acá, este voltaje de 15 voltios es igual aquí. No, no es igual. Tendríamos que saber cuál es el voltaje del altavoz. Para. Licenciado. Y dígame. Sale 6.005. ¿Acá arriba? Ahí donde dice 12. ¿Así? A ver. Sí, sale 6.05. Correcto, muy bien. Vale, Sí. la corrección. Sí, por eso es que todos tenemos que calcular ahí. ¿Cuánto me dice? 6.05. Ahora creo que se olvidaron ahí del 2, ¿no? 6.05. 0.5 watts. Sí. RMS. Este es al altavoz, ¿no es cierto? Perdón, al amplificador, a todo. Digamos que tuviese que hallar solo para el altavoz. Quiero saber cuál es la potencia que se le entrega al altavoz solo aquí. Para eso, tendría que tener en cuenta cuál es el voltaje del altavoz. O sea, si yo tengo, aquí está mi altavoz en un diagrama,
que tendría que saber cuál es el voltaje del altavoz que recibe, ¿no? Para poderlo reemplazar. Es la misma fórmula, por supuesto, pero es del altavoz. En cambio, aquí este voltaje 15 se está distribuyendo entre la resistencia R y el altavoz. Yo quiero el altavoz, tendría que saber cuál es la potencia del altavoz, voltaje del altavoz, y la corriente sí es la misma, ya que está en serie, es la misma. ¿Listo? Entonces tendría que decir primero el voltaje del altavoz, ¿ya? Es igual a I por R. ¿Cuál I? Toda es la misma I, ¿no? Máxima, digamos, ¿no? Estamos hablando de valores máximos. Máxima. Ahora, no por el R total, sino por el R del altavoz. Es decir, ¿sí? Reemplazando I máxima. Ya habíamos, aquí le hemos hecho solo un solo paso, ¿no? Pero I máxima, ¿de dónde lo sacamos? I máxima lo sacamos de B máxima, 15, sobre el R total. Y este es por el R del altavoz. ¿Vamos ahí? Si salimos de acá. La misma. Entonces, yo tendría el voltaje del altavoz, con lo cual podría reemplazar y obtener la potencia media solo del altavoz, ¿ya? Como el voltaje, acá, esta expresión de acá, voltaje máximo, voltaje del altavoz, por supuesto. Altavoz al cuadrado sobre 2 veces la resistencia del altavoz. ¿Correcto? Si yo reemplazo aquí, es 15 voltios sobre 18,6 ohmios por la resistencia del altavoz 10,4. ¿Cuánto me sale aquí? Para el voltaje del altavoz. 8.39. 8.39 voltios. Es valor máximo igual. Entonces, ese valor, 8,39 voltios al cuadrado, sobre 2 por la resistencia del altavoz, que es solo 10,4. ¿Cuánto me sale aquí? 38. ¿Cuánto? ¿Me escuché bien? ¿Cuánto sale? 3.38. Ok. 3,38 watts. Esto es RMS. Definamos entonces la pregunta. Dice, ¿cuál es la potencia promedio en el tiempo que se le entrega? Bueno, la potencia total entregada es 6,05 watts RMS a todo el sistema conformado por la resistencia y el altavoz. Y solo el altavoz, ¿sí? Sería 3,38. ¿Correcto? 3,38. ¿Sí? La potencia media del altavoz, 3,38. Solo que aquí no se aclara el detalle, ¿no? Ha habido otro procedimiento ahí. Y del altavoz y el cuadrado por R con la corriente también se puede hacer, por supuesto. Así que, ¿cuál es la potencia promedio de tiempo que se entrega al altavoz? Sí, hay que aclarar este detalle. También han de notar que este no es el único camino para desarrollarlo, ¿sí? Bien pudimos haber trabajado todo con la corriente y no con el voltaje, es cierto. ¿Listo?
¿Preguntas? Entonces esto es para el amplificador. Y aquí es para el altavoz. Muy bien. ¿No hay dudas? Avanzamos entonces. Tercer ejemplo. La figura muestra tres lámparas conectadas a un suministro de voltaje doméstico de 120 CA. Voltaje doméstico 120, estamos en Estados Unidos, creo, ¿no? RMS. ¿Sí? Acá están nuestras tres lámparas que no son otra cosa que resistencias. Las lámparas 1 y 2 tienen focos con un consumo, ¿no?, de 150 watts, y la lámpara 3 un foco de 100 watts, es decir, que consume 100 watts. Encuentre la corriente RMS y la resistencia en cada foco. Bueno, esto es un sistema, lo que está cambiando aquí es básicamente la fuente, pero se trabaja de la misma forma. Entonces, acá hay una corriente I, ¿no?, corriente I total, y va a pasar por cada uno una corriente I1, ¿no?, I2 e I3. Tal que yo sé que la suma de I1 más I2 más I3 es la corriente total. Ahora, como las resistencias del foco 1 y el foco 2 son iguales, ¿cómo sé que son iguales si no me las han dado? Porque consumen la misma potencia, ¿no? 150 watts. Es decir, vamos anotando aquí, la potencia 1 debe ser igual a I1 por B. ¿Sí? Por B1, digamos, ¿no? ¿Sí? La potencia 2 debe ser igual a I2 por B2. La potencia 3 debe ser igual a I3 por B3. Pero ¿qué sucede? B1, B2 y B3, o las resistencias están en paralelo, y al estar en paralelo, los voltajes son iguales. Es decir, el voltaje B, que es 120 voltios RMS, es igual a B1, igual a B2, igual a B3. ¿Está claro? Entonces, luego, las potencias P1 y P2 son ambas de 150 watts. Eso quiere decir que P1 es igual a P sub 2, ¿no? Esto es I1 por B e I2 por B. Por lo tanto, la corriente que pasa por I1 es la misma que pasa por I2. ¿Está claro? ¿Listo? ¿Sí? Y por supuesto, podemos hallar esos valores, ¿no es cierto? Podemos decir que tengo la corriente en cada uno. O sea, P1, 150, que es la potencia máxima que consume, ¿sí? P1 sobre B1 me dará I1. Es decir, P1, 150 watts RMS entre B1, que es igual a B, que dijimos, 120 voltios RMS. ¿Cuál es el detalle aquí? El detalle aquí es que para proceder en estos ejercicios hay que trabajar o todo en RMS o valores eficaces, o todo en valores máximos. Y al final hago la conversión entre máximos y RMS. Entonces, estoy suponiendo aquí que las potencias que estoy trabajando son RMS, ya que los voltajes son RMS. 150 watts sobre el voltaje 120 voltios RMS. ¿Cuánto me va a dar? 1,25.
Ya, muy bien, Brian. Esto es 1,25 a RMS, por supuesto, porque estamos trabajando dentro de los valores RMS, es decir, este es I1 igual a I2, por supuesto, ya demostramos que son iguales. ¿Correcto? Entonces, tengo la corriente I1 e I2. Encuentre la corriente... bueno, luego hay que ver las resistencias, ¿no es cierto? Bueno, voy a ir acá un poquito más acá y voy a hallar también la corriente I3, por supuesto. I3 será el valor de P3 sobre B3, que es igual en todas, es decir, 100 watts sobre 120 voltios. ¿Cuánto me sale aquí? 0.83. Y van 0.83 amperios RMS. Muy bien, Iván. Entonces, muy bien, ya tengo las tres corrientes. Me piden hallar las corrientes, perfecto, ya tengo las corrientes y además me piden hallar la resistencia de cada foco, ¿no? Hallamos la resistencia de cada foco. ¿Cómo lo hacemos? Hay más de una forma. Podemos usar la fórmula de potencia misma, es decir que la potencia es igual a B cuadrado sobre R, ¿no? Puedo decir la potencia es igual a I cuadrado por R. O también simplemente puedo hacer la idea, aunque el voltaje es igual a I por R, ¿no? Cualquiera de esas opciones, ¿no? De que tengo las corrientes. Y bueno, los voltajes también podría usar esta más sencilla, ¿no? Igual es. Entonces, bien, vamos a hallar R1. Sería B sobre I1. Es decir, 120 voltios RMS sobre I1, 1,25 amperios RMS. 96 ohms. 96, Alfred, ¿no? Sí. 96, exacto, 96. Sí, exacto. Sí, exacto. 96 ohmios. Aquí ya no se pone RMS porque los ohmios en máximo en eficaz es lo mismo. Este es R1. Obviamente R2 también va a dar lo mismo. 96 ohmios. Y vamos a lograr en el otro caso R3. Tendremos 120 voltios sobre 0,83 amperios, ¿no? 144 ohms. 58. 144.58. Muy bien, Jasmine. 58 ohmios, ¿no es cierto? R3, ¿no? Muy bien, Brian, Jasmine. Entonces, ya está, creo, con otras respuestas, ¿no? Tenemos las corrientes y la resistencia de cada foco, ¿no? Aquí están. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. Ese no sería entre 100, 100 entre 0.83. ¿Acá? Es voltaje, creo. Sí, lo que pasa es que estamos usando esta fórmula, ¿no? Esta de acá. Es voltaje sobre resistencia. Podemos usar esta de acá, por ejemplo. Potencia. Claro, ahí sí sería watts y sería la potencia de cada uno. Ahí sí son potencias distintas, por supuesto, ¿no? Tenemos que hallar para I1 y I2, ¿no? Uno es 150 y el otro sería 100, ¿no? Debe darnos lo mismo, hagan la prueba. Debe funcionar de la misma forma, ¿no? Además,
claro, la corriente RMS es lo que me han pedido. Como tenía el voltaje RMS, entonces he usado las fórmulas que he conocido desde corriente continua, porque las respuestas también saldrían en RMS. Ahora, si me hubiesen pedido encuentre la corriente máxima, trabajo todo en RMS, ¿sí? Y estos valores de corriente, que son los únicos que se afectan, para obtener el valor máximo, simplemente por raíz de 2 en cada uno, ¿no? Y tendríamos la corriente máxima. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Trabajar todo en RMS o todo en máxima, y de acuerdo a lo que te pidan o en qué términos te pidan la respuesta, o valores pico o valores eficaces, se hace, digamos, la conversión, ¿no? Muy bien. Por acá están los valores, ahí no quiero interponer. No es el mismo procedimiento exactamente, ¿ya? Pero tenemos R3 144,8 y 1,25, sí, también nos ha salido. R2 96 y R1 también. Perfecto. Sí, entonces, como ven ahí en el procedimiento hay más de un camino para encontrar. Me pedían la corriente total, porque aquí también me estaba diciendo la corriente total. A ver. No, no es la corriente total, pero se puede hallar. Por supuesto, es para comprobar. La corriente total es la suma de las tres corrientes, ¿no? Sí, lo que sí deberíamos comprobar que quizás es la potencia total, pero este valor no nos lo han pedido.